Hola a todos y bienvenidos a esta perspectiva semanal de macroeconomía para la semana del 10 al 14 de marzo del 2025. Los mercados financieros han mostrado una creciente volatilidad en medio de nuevas tensiones comerciales, además de señales mixtas en los datos macroeconómicos. La decisión de los Estados Unidos de imponer aranceles del 25% a las importaciones de México y Canadá generó presión en los activos de renta variable, especialmente en el sector tecnológico, mientras que el refugio en bonos impulsó la caída en los rendimientos a 10 años hasta el 4.3%. En Europa, el optimismo inicial por el estímulo fiscal alemán se ha visto matizado por la incertidumbre sobre las próximas decisiones del Banco Central Europeo. En China, el mercado se mantiene atento a la efectividad de las medidas de estímulo en curso para sostener el crecimiento. Bien, la semana pasada en los Estados Unidos el mercado laboral siguió mostrando signos de enfriamiento con la creación de 150.000 empleos en febrero por debajo de lo esperado y una tasa de desempleo que subió al 4.1%. A su vez, el déficit comercial alcanzó su punto más alto desde 1992 debido a un incremento en las importaciones por temores arancelarios. En el caso de Europa, el Banco Central Europeo redujo su tasa de interés la semana pasada en 25 puntos básicos como lo estimaba el mercado, pero todavía se evalúa la probabilidad de futuros recortes. Esta semana la atención estará en la publicación de inflación de febrero de los Estados Unidos, en donde se espera un incremento del 0.3% mensual y una inflación subyacente que podría rondar entre el 3.2 y 3.3% anual. También se publicarán los datos JOLTS sobre vacantes laborales, claves para evaluar la dinámica del empleo. La incertidumbre sobre la política comercial y sus efectos en precios y consumo podrían impactar las expectativas de recortes de tasas de la Reserva Federal para el 2025. En la eurozona estamos esperando la publicación de datos como producción industrial y la revisión final del IPC de febrero, en donde se espera que la inflación se mantenga cerca del 2.3%. Mientras tanto, en China, la inversión en activos fijos y la producción industrial serán los datos claves a observar en un contexto donde las recientes medidas de estímulo aún no han logrado una recuperación sólida. Hola, bienvenidos a esta perspectiva semanal macro local de esta segunda semana del mes de marzo del 2024, cuando empezamos recontando un poco lo que hacía la agencia calificadora internacional Fitch Ratings al rebajar la perspectiva de Colombia de estable a negativa, afirmando la calificación de moneda extranjera a largo plazo en AA+. Destacamos que la agencia se preocupa por el deterioro fiscal luego que el déficit del gobierno nacional central alcanzara el 6.7% negativo en 2024 y que ahora esperan 6.2% en 2025. Poco optimismo de la agencia sobre la capacidad de gestión del gobierno a la hora de controlar el gasto o aumentar los recaudos. Fitch advirtió que un aumento de la deuda o un menor crecimiento afectaría la calificación. Sin duda, muchos de los activos no sufrieron grandes alteraciones, teniendo en cuenta que sus precios ya descontaban de alguna manera esta rebaja en calificación. La economía, de otro lado, continúa en un proceso de ajuste económico con señales mixtas en los principales indicadores. En febrero, la inflación mostró una desaceleración interanual al 5.28%, aunque la variación mensual del 1.14% sugiere que hay persistencias inflacionarias en sectores claves como educación, transporte y servicios públicos. La inflación subyacente sigue reflejando rigideces estructurales impulsadas por la indexación en precios y el incremento del salario mínimo en un 9.5%, lo que genera un efecto de segunda ronda en costos laborales y precios de bienes y servicios. A pesar de esta moderación inflacionaria, nuestras expectativas para el cierre del 2025 se ubican en el 4.60%, esto es por encima del rango meta del Banco de la República, lo que justifica una política monetaria aún restrictiva para garantizar la convergencia del objetivo del 3% en 2026. El crecimiento del PIB en 2024, 1.7%, luce apenas limitado por la moderación del consumo privado y el ajuste de la inversión tras la incertidumbre macroeconómica, lo cual hace que la brecha producto siga siendo negativa, lo que indica una demanda agregada por debajo de su potencial a pesar de la resiliencia de ciertos sectores. Esta semana esperamos que la evolución del comercio minorista muestre señales de desaceleración en enero, con el 68% de los comerciantes reportando estancamiento o caída en sus ventas de acuerdo a los indicadores de confianza. Aunque segmentos específicos como motocicletas tuvieron aumentos moderados, este comportamiento sugiere que una confianza empresarial aún frágil
con el 46% de los empresarios esperando estabilidad en el clima de negocio y solo el 40% anticipando mejoras. En particular, esperamos un crecimiento anualizado del 7.5% versus el sondeo del mercado que espera 7.8% para este mes. Desde el Frente Monetario, el Banco de la República enfrenta retos de equilibrar la estabilidad de precios con la necesidad de sostener la actividad económica. Consideramos que en este contexto una reducción prematura de tasas podría debilitar el atractivo del peso colombiano, limitando el carry trade que ha mantenido la tasa de cambio estable, especialmente si la Fed mantiene su postura actual y Brasil opta por incrementos más adelante en su tasa de referencia, lo que fortalecería el real brasileño y presionaría la competitividad del peso colombiano. Recordando que la volatilidad cambiaria sigue siendo un factor de riesgo, ya que una depreciación excesiva podría amplificar la inflación importada y generar un mayor desalineamiento de expectativas inflacionarias. En términos de política fiscal, persiste la incertidumbre sobre la sostenibilidad del gasto público y su impacto en la confianza del mercado. La presión sobre el déficit fiscal se mantiene con desafíos en la consolidación de las cuentas públicas ante un escenario de menor crecimiento. El incremento en el costo de financiamiento debido a las tasas de interés aún elevadas limita el margen de maniobra del gobierno para implementar estímulos fiscales sin afectar la credibilidad de la política macroeconómica. La combinación de estas variables sugiere que el ajuste fiscal deberá continuar de manera gradual para evitar efectos adversos en la demanda agregada. En general, seguimos viendo que la economía se encuentra en una fase de reequilibrio con una inflación aún elevada pero en proceso de convergencia, un crecimiento moderado con desafíos en el consumo y la inversión y un marco de política monetaria y fiscal que requiere prudencia para evitar nuevos desequilibrios. Las decisiones del Banco de la República en los próximos meses serán claves para anclar las expectativas y garantizar un ajuste ordenado, mientras la evolución del comercio y la confianza empresarial marcarán el rumbo del crecimiento económico en el corto plazo. Es todo por ahora, esperamos una buena semana para todos.